Empieza Lucas en el capítulo 11, versículo 14 en adelante. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Amén. Vemos, por tanto, rápidamente, que tras estas enseñanzas acerca de la oración y este famoso Padre Nuestro que se menciona, sobre todo por el Evangelio de Mateo, ya os comenté que Lucas en muchas ocasiones comparte enseñanzas de Jesús de una forma mucho más breve, más concisa, debido a que Lucas le gusta considerar el contexto, las razones, las intenciones de por qué Jesús enseña las cosas, y no siempre el contenido, o mejor dicho, el continente de lo que de algún modo acompaña a sus enseñanzas. Debemos recordar también que probablemente Mateo haya sido escrito un poco antes que Lucas, y que todos estos evangelios circulaban por las distintas iglesias de ese tiempo, y que de esa forma también serían de bendición debido a las perspectivas que cada uno atribuía en sus escritos. En este caso vemos que Lucas menciona que un día cualquiera, no es importante el día que fuese. Jesús, una vez más, como ya tantas veces hemos leído, y eso que solamente llevamos 11 capítulos, expulsa un demonio de un hombre que al parecer no podía hablar, y cuando el demonio sale de esta persona, automáticamente él puede hacerlo. Puede hablar, pierde ese estado, ¿no?, de mudez y deja de estar enfermo y empieza a hablar de manera libre. Entonces las multitudes empiezan de algún modo a asombrarse, y en medio de esas multitudes ya sabéis que una y otra vez hay enemigos de Jesús, gente que le critica constantemente. Y en medio de eso hay personas que de algún modo, para romper ese impacto que está teniendo Jesús con sus enseñanzas y con sus señales, empiezan a acusarle de una manera totalmente absurda. Es más,
las dos pequeñas parábolas que Jesús comparte nos reducen al absurdo esa crítica de tú estás echando demonios porque tienes el poder de los demonios. En algunos de vuestros versículos no habla tanto de Satanás o del príncipe de los demonios, sino de Belcebú. Belcebú es uno de los nombres, de los muchos nombres que se le atribuye a Satanás y a sus ejércitos. Se conoce este nombre como el Señor de las Moscas, al menos se traduce así según su etimología. Al parecer, este nombre era muy despectivo. Antiguamente, muchas personas, concretamente los filisteos, adoraban a su dios, que sería una variante de Baal, dejando sacrificios de carnes. Estos sacrificios de carnes, que habían de algún modo sido puestas para glorificar a ese dios pagano, a esa estatua o imagen de ese dios, probablemente era algo que ellos entendían que formaba parte de esa adoración a esa deidad que no existe, pero que ellos entendían que sí. Y por supuesto, esa carne sacrificada a ese ídolo era una carne que se podría. Y al ser algo putrefacto, atraían a las moscas. Por tanto, Belcebú, traducido como Señor de las Moscas, es una frase, es un título que usaban los hebreos de tal manera que se burlaban de este dios falso que era un derivado de Baal. Pero en definitiva son nombres que se le atribuyen a Satanás. Otro nombre que aparece en los evangelios es el que se conoce como Mamón, con dos M's, el dios del dinero. También aparece otro nombre, Belial. Pero en cuanto a los nombres, son formas de llamar a Satanás y a sus príncipes o a sus ejércitos. Así que en ese sentido no tiene tampoco mucha importancia profundizar en los nombres y hacer una especie de esquema de cuál es más importante o más poderoso, como algunos desgraciadamente hacen. Entendemos que Satanás es aquel que lidera todo este ejército de espíritus malignos. Y por eso esta gente que no entendía quién era Jesús, no conocían su identidad, o mejor aún, no querían aceptar que Jesús había sido enviado por Dios. En esa mentalidad ya judía de ese tiempo, el antagonista a Dios era Satanás. Por tanto, de alguna forma, para afectar a la fama y al testimonio y al poder de Jesús, ¿qué mejor que identificarle con el enemigo y no acreditar que él hace lo que hace porque ha sido enviado por Dios? No obstante, su acusación no tenía ningún sentido. Aprendemos en estos versículos que era una acusación impulsada por la envidia e incluso también por el desconocimiento, porque Jesús hábilmente les muestra que todo reino dividido no puede prosperar, que toda casa dividida no puede seguir adelante. Por tanto, ¿cómo va a estar Satanás dividido contra sí mismo y a su vez mantener esa administración de un reino que entendemos desde Lucas capítulo 4, como Satanás ofrece a Jesús el mundo, que Dios de algún modo lo ha dejado también en su voluntad y que por tanto Satanás lo gobierna, que él es el príncipe de este mundo? ¿Cómo entonces va a administrar Satanás estas cosas si él está supuestamente contra sí mismo, si es que le da ese poder a Jesús? Jesús les hace ver que no es así. Es más, en Mateo y en los evangelios en general se nos va a enseñar que de algún modo asociar el poder de Jesús con el maligno es una de las peores blasfemias que se puede realizar contra Dios. La blasfemia considerada como la imperdonable, aquella en la cual nos estamos enfrentando ante la obra del Espíritu Santo. Podremos profundizar en algún momento en qué significa esta blasfemia y en si de verdad es imperdonable. Sin duda entendemos que el Espíritu Santo de Dios está sobre Jesús. Desde su bautismo era así. Y desgraciadamente que esta gente haya identificado este Espíritu Santo con un espíritu maligno ha sido un gran pecado que han cometido delante del Señor. Pero Jesús, en este caso, al menos según nos lo enfoca Lucas,
No presta tanta atención a que le hayan insultado, y eso que lo han hecho de manera pero que muy denigrante, sino que Jesús de manera pedagógica les comparte estas parábolas y acto seguido incluso apela a personas de su círculo, de estos judíos que le habían acusado a Jesús, diciéndoles: si yo supuestamente estoy echando fuera demonios porque el poder de los demonios está sobre mí, ¿cómo es en el caso de vuestros hijos?, le pregunta Jesús, que también aparentemente echan fuera demonios. ¿Acaso ellos también no podrían ser personas que son usadas por demonios a la hora de expulsarlos? Jesús les muestra que en efecto ellos mismos serían jueces de aquellos que le acusan a Jesús de echar demonios por el príncipe de los demonios. Quisiera profundizar brevemente en este versículo 19, donde Jesús le plantea esa pregunta, ¿Qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? La palabra exorcista es una palabra que no aparece a menudo en las Escrituras. De hecho, aquí técnicamente no aparece la palabra exorcizar. Solo aparece en el libro de los Hechos, si es que profundizamos en la teología lucana. Cuando digo teología lucana, me refiero a la teología, a los escritos de Lucas, ¿vale? Pues en la teología lucana, solamente en el libro de los Hechos, según algunos libros de concordancia y de exégesis, aparece la palabra exorcizar en griego. Aquí no lo aparece. Para ello muchas veces usan variantes, usan verbos que significan en nuestro idioma expulsar o echar, no exorcizar. Pero aunque hoy en día en la cultura popular y sobre todo en la Iglesia Católica, exorcizar se entiende como una acción que solamente lo pueden hacer ciertos ministros preparados y ordenados para ello, debemos entender que esa palabra invoca en ese tiempo a rituales, a de algún modo pasos a seguir para supuestamente echar fuera un espíritu maligno. Sin embargo, la palabra exorcizar nunca se usa con Jesús. Y mirad que en los evangelios aparecen muchas veces Jesús echando fuera demonios. Pero no se usa esa palabra, se usa simplemente echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque Jesús no usa ningún tipo de rito. Jesús no bendice un agua y lo echa a la persona. Jesús no se pone una toga o cualquier símbolo para recién echar fuera un demonio. Jesús no coge un rosario, ni se pone a orar en lenguas, ni nada por el estilo para echar fuera un demonio. Simplemente ordena que ese demonio salga fuera y el demonio sale. Desgraciadamente en ese tiempo existían judíos que por esos 400 años de silencio, recordad que entre Juan el Bautista y el profeta Malaquías hubo, desgraciadamente, 400 años de silencio donde el pueblo de Dios no tuvo ninguna revelación, ningún profeta, ninguna palabra que haya descendido directamente de Dios. Entonces, es por eso que muchos judíos empezaron a leer textos extrabíblicos, de otras culturas, de otros ritos espirituales, y eso corrompió a muchos judíos, haciéndoles entender que podían echar demonios haciendo rituales y prácticas, e incluso, como lo leemos en Hechos, usando el nombre de Jesús sin tener una relación con Jesús. ¿Os acordáis, verdad? De esos exorcistas ambulantes judíos que en el nombre de Jesús querían echar demonios, y el demonio le dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, vosotros quiénes sois. Es particular cómo ha afectado muchas veces en nuestra jerga evangélica, a la hora de orar también, ¿no? Pensamos que si oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, se va a cumplir por arte de magia. O si algo se va a hacer en el nombre de Jesús, si lo digo y si lo invoco, se va a hacer por arte de magia. Pero sin embargo, aunque es importante orar en el nombre de Jesús, más importante es aún tener una relación con aquel que se llama Jesús. Más importante que citar su nombre como si fuera un mantra o una especie de ritual en el que queremos solamente usar su poder, no siendo Dios ya para nosotros, sino simplemente una herramienta.
Jesús les hace ver cómo es el reino de Dios y en efecto les muestra, les confronta en el versículo 20 que todas esas palabras ilógicas que comentan estos enemigos de Jesús no tienen ningún sentido y la única razón de ser es que no quieren reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 20 dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de los demonios, de Dios, y no por el poder de los demonios, significa que el reino de Dios ha llegado y está entre vosotros. Claro, le acusaban de usar el poder de los demonios porque no querían reconocer que el reino de Dios se había acercado. A partir del versículo 21, Jesús usa una tercera parábola. La primera, un reino dividido contra sí mismo. La segunda, una casa dividida contra sí misma. Prácticamente es el mismo ejemplo, solo que con otros términos. Y la tercera, un hombre fuerte, armado, en su palacio y con posesiones. Versículo 21. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Solo 2 versículos para esta tercera parábola, que sin duda es una parábola que tiene muchas enseñanzas. Ya sabéis que la parábola es arrojar al lado, echar una idea, una historia, como lo queráis denominar, que de algún modo tiene enseñanzas e incluso protagonistas, personajes que debemos asociar debidamente con Jesús, con el Padre, con el enemigo, con los judíos, con los gentiles, dependiendo de la parábola. En este caso Jesús empieza a decir: un hombre fuerte está armado, protege su palacio y guarda sus posesiones. El hombre fuerte en esta parábola es Satanás. Está armado significa que usa artimañas, la mentira, el pecado, ideas que de algún modo quieren calar en nuestro corazón. En definitiva, recursos que tiene Satanás para alejarnos de Dios. 3. Protege su palacio. El palacio de Satanás es el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él se mueve libremente por el mundo. 4. Sus posesiones. Sus posesiones son todos aquellos que no son de Dios. O como diría Juan, hijos del diablo. Esa es la primera parte de la parábola. La segunda parte, versículo 22. Un hombre más fuerte ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Este hombre más fuerte es Jesús, quien le vence, quien le quita sus armas y quien se lleva sus pertenencias. Jesús, que cala en los corazones de personas que eran de este mundo, pero que ahora ya no son de este mundo, que eran hijos del diablo y ahora son hijos de Dios. Pero el punto interesante en esta breve parábola es incluso considerar lo que dice Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 29. En Mateo 12, versículo 29 dice así, es un paralelo a este texto. Dice: pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Pregunta Jesús. Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. La diferencia entre Mateo capítulo 12, versículo 29, y Lucas capítulo 11, versículo 22, es que en Mateo aparece la palabra, el término atar. Probablemente por cultura general o por experiencias en otras iglesias o por libros que habréis consultado, la palabra atar es una palabra que se usa muchísimo en nuestra jerga evangélica. En algunas iglesias de corte un poco más sobre espiritualizado quizá, o no, habría que analizarlo. Se enseña que a Satanás
y a los demonios hay que expulsarlos y atarlos. La razón por la cual se enseña eso es porque se usa esa palabra en Mateo capítulo 12, versículo 29. La otra razón por la que se enseña esas cosas de que hay que atar al enemigo está en Apocalipsis, donde se enseña que Satanás es de algún modo atado, apresado, pero luego liberado. El misterio es eso, pero también se enseñan esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús echa fuera demonios, en ningún momento los ata, ni dice en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, o en el nombre del Espíritu, te ato, demonio impuro. No leemos ningún texto en el que se diga eso. Solo hay una parábola donde Jesús, hablando de manera metafórica, dice que el hombre más fuerte ata al otro hombre que antes él se creía el más fuerte y le quita sus bienes, que son las vidas humanas. Y cuando profundizo en estas palabras, me encanta no solamente entender que esa enseñanza de atar a Satanás no es bíblica, sino que incluso la atadura, entre comillas, que tiene Satanás es muy distinta a la que nos podemos imaginar al leer esta parábola. Hagamos un ejercicio de imaginación. Está un hombre, imaginaos, un hombre fuerte, poderoso, con muchas armas, bien protegido, con un gran palacio precioso, elevado, y con muchos bienes dentro de ese palacio. De repente aparece un hombre muchísimo más fuerte, más poderoso, con mejores armas, y le vence y le quita todas sus posesiones. Pero para hacerlo, según la parábola, lo amordaza, lo ata, le priva de su libertad. Hermanos, la atadura que tiene Satanás, bajo mi punto de vista, es muchísimo mejor que esa atadura visual que nos podemos imaginar de un hombre sentado en una silla y atado con un montón de cadenas y sogas, grilletes, lo que queráis, para que no se mueva. La parábola nos evoca a pensar en un hombre atado, como en películas que habéis escuchado o leído, documentales, ¿verdad?, de secuestros, desgraciadamente. Personas atadas a una silla o a una cama, prohibidas de su libertad, que no se pueden mover. Pero lo maravilloso del poder de Jesús, que Él muestra su fortaleza en la debilidad. Él nos ofrece la vida eterna en su muerte en la cruz. Es que Satanás no está precisamente atado. Todo lo contrario. A Satanás anda todavía como león rugiente. Está libre por el mundo todavía gobernando. Pero está impotente. Está privado, aunque aparentemente esté libre, porque no puede tocar a los hijos de Dios. A mí me resulta un castigo mayor saber que Satanás no es que esté atado en una silla y no puede hacer nada, sino que Satanás puede ponerse de cabeza, saltar, montarse por el techo, lo que quiera, pero no puede tocar a un hijo de Dios, porque le pertenece al Señor. Eso me da una confianza muchísimo mayor y me muestra que en efecto Satanás ha perdido, aunque todavía siga haciendo sus artimañas. Y ojo, que Satanás no pueda tocar la vida de un creyente no significa que no lo vaya a intentar. No significa que nos vaya a tentar. Por supuesto que lo va a hacer. Es más, pensando también con lógica, una lógica que desgraciadamente no usaron estos enemigos de Jesús al acusarle que por el poder de los demonios echaba demonios. ¿Entendemos? Que Satanás sería un mal estratega, un mal príncipe, un mal gobernante, si se centrase solamente en tener bien atado a sus hijos, a los que están en perdición, a los que están bajo su reino de tinieblas, y no más bien intentar atraer a los que están en la luz. Si Satanás ya tiene a este mundo bajo sus pies, y de algún modo se retroalimenta por el pecado, por el mundo corrupto y por él tentando,
Su enfoque de Satanás va a estar en la iglesia. Recordad también que Satanás, aunque no crea en la palabra de Dios, la conoce. Lo aprendemos claramente en Lucas 4, Mateo 4 y Marcos 1, en las tentaciones de Jesús. Satanás usa la palabra de Dios para que Jesús haga lo que él quiere que haga. Por tanto, Satanás, cuanto más, si con el Hijo del Padre, con el Hijo de Dios, ha usado la palabra, ¿cuánto más lo va a usar con nosotros para confundirnos con falsas doctrinas, falsas interpretaciones, falsas enseñanzas? Y me entristece ver que Satanás probablemente ha estado atentamente escuchando las enseñanzas de Jesús y habrá pensado para sus adentros: es cierto, qué sabio es Jesús. Por supuesto, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede prosperar. Si una casa está dividida contra sí misma, no puede prosperar. Por tanto, voy a dividir a la iglesia. Voy a dividir a los hermanos. Voy a dividir a las familias. Voy a dividir al consejo de diáconos. Voy a dividir en denominaciones, en tonterías, en liturgias, en cualquier tipo de cosas que en vez de mantener nuestra unidad en el espíritu, nos lleve a discutir, a discutir y a discutir. Eso voy a hacer, pensaría seguramente Satanás para sus adentros. Ha pasado 2 milenios y parece que en parte su estrategia está dando ciertos frutos. La iglesia está dividida. Cada vez nos separamos más, nos entendemos menos, nos comunicamos peor. Por tanto, debemos entender que esas enseñanzas, herramientas que nos da Jesús, también pueden ser usadas en nuestra contra por Satanás. Y que Él lo va a hacer porque es muy astuto. Así que debemos cuidar también nuestra unidad con Dios. El versículo 23 es muy categórico, muy al estilo de Juan el apóstol, del Evangelio de Juan y de Primera de Juan especialmente. El que no está conmigo a mí, se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. O estás conmigo o estás contra mí. Ese es el versículo 23. O eres el hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay medias tintas. No puede ser tibio, como nos enseña también en Apocalipsis, ¿verdad? O frío o caliente, si no, te vomitaré de mi boca. O eres de Dios o eres del diablo. O andas en luz o andas en tinieblas. No te atrevas a ser un mediocre. A decir, creo en Dios, pero luego no tener una relación con Él. Porque eso con Dios no funciona. A Él nadie le puede engañar. En los versículos siguientes también nos surgen muchas preguntas, porque acto seguido continúa enseñándonos Jesús acerca de la demonología. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. Leyendo algunos intérpretes de este texto y también del que aparece en su paralelo en el Evangelio según Mateo, se muestra el matiz de que Mateo, cuando está de algún modo argumentando este versículo Jesús a un público, da la sensación de que está hablando en un plano del hombre como Israel. Es decir, de que está usando otra vez otra parábola. Cuando dice, un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí, da la sensación de que esta enseñanza, en la forma de escribir el Evangelio según Mateo, el autor nos muestra que la intención de Jesús es a Israel. Sin embargo, en Lucas es al ser humano en general y también de punto más individual. Me explico.
Jesús de algún modo está haciendo una crítica hacia Israel, por cuanto Israel, o gran parte de Israel, para que me entendáis también, ha sido de algún modo gobernada por el maligno. La evidencia es que sus líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, son gente corrupta y supuestamente son los que están al frente del templo de Jerusalén, de toda la religiosidad de Israel. Entonces Israel se ha dejado llevar por esas enseñanzas y de algún modo, en momentos donde ha tenido una especie de descanso de esas tentaciones del maligno, ha intentado adornar su casa. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha limpiado su interior como este hombre, ¿no? Que dice el versículo 25, de modo que este espíritu regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Por tanto, en el plano colectivo de Israel, lo que nos está dando a entender esta parábola, que también se menciona en Mateo en esa intención más clara, es que Israel de algún modo ha intentado mantener en orden su casa, su interior. ¿Con qué? Con normas religiosas, con leyes de rituales y de aspectos morales y litúrgicos, con tal de aparentar ser personas de Dios. Pero su espíritu está lejos de Dios. Una cosa es esforzarnos por nosotros mismos en ser santos, en ser puros. Y otra, entender que ese trabajo lo hace Dios en nuestra vida y nosotros debemos poner de nuestra parte para seguir adelante en ese proceso. El primer ejemplo es una persona orgullosa, una persona que cree que por sus obras está siendo justificado, que por su forma de actuar y de ser está siendo un hijo de Dios, no entendiendo que hace falta el sacrificio del Hijo de Dios en mayúsculas para que en ese sacrificio nosotros obtengamos por gracia, mediante la fe, la salvación de Dios. Pero según algunos intérpretes, aquí en Lucas se puede hablar también del ser humano y hasta incluso quizá de algún modo nos está haciendo pensar en que esto puede pasar en un individuo. Es más, cuando leemos el endemoniado gadareno, podríamos decir que tiene cierta sintonía con este texto. Porque ¿qué nos enseña este texto si lo aplicamos a nivel individual? Un espíritu maligno sale de una persona. Nos podemos preguntar lo siguiente: ¿sale por voluntad propia o sale porque es expulsado? Es más, una pregunta que me planteo, ya os he dicho que hay varias preguntas que surgen aquí y que se debe reflexionar en nuestras casas y durante estos días, es: ¿a dónde creéis que van los espíritus malignos cuando son expulsados? ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez? ¿A dónde van los espíritus malignos, inmundos, demonios, como lo queráis llamar, cuando son echados fuera por Jesús o por sus discípulos? Hay supuestamente 2 posturas. Algunos teólogos y pastores, debido al testimonio del endemoniado gadareno y al libro de Apocalipsis, afirman que cuando un espíritu maligno es echado en el nombre de Jesús, va al abismo. Y el abismo es un lugar donde no hay vuelta atrás, donde ese espíritu va y se queda ahí apresado hasta el juicio final. ¿Qué usan para respaldar esa teoría? El endemoniado gadareno. Recordad que los demonios van a los cerdos y los cerdos caen en el abismo. Entienden que es una especie de simbolismo del abismo en mayúsculas que aparece en Apocalipsis. Y ya sabéis que en Apocalipsis el abismo es el lugar donde es arrojado toda la maldad. La otra postura es que cuando un espíritu maligno es echado fuera, ese espíritu maligno puede volver otra vez a la persona o ir a otra. Esa es la segunda teoría. El punto es el siguiente:
Recordad que la razón, la ciencia, la lógica son disciplinas, son herramientas que Dios nos da. Generalmente, aquellos que creen que al enemigo y a los demonios hay que atarlos, suelen creer que los demonios, cuando son echados, van al abismo. Pero pensemos por un momento, y ojo que también tiene su sentido. Si los espíritus son echados fuera y van directamente al abismo, ¿no creéis que de algún modo se terminarían todos los espíritus malignos? Porque se quedarían encarcelados hasta el juicio final. Y sin embargo, ¿no nos enseña la palabra de Dios que cada vez Satanás tendrá más poder? Que cada vez se mostrará más la depravación y sus ejércitos en el mundo. Por tanto, si entendemos que los espíritus malignos son echados al abismo y no pueden volver a esta dimensión, a este mundo terrenal, quizá Satanás ya está casi solo. Quizá, permitidme, sea la razón por la cual hoy no se echa tanto demonios como en los tiempos de Jesús. Te dirían algunos. Entendedme. ¿Por qué hoy en día no hay tantas manifestaciones demoníacas? Podríamos preguntarnos. Quizá eso pueda ser una teoría que pueda argumentar eso. Porque muchos demonios fueron echados al abismo en los tiempos de Jesús y el apóstol Pablo. Sin embargo, con el uso de la lógica, de también las promesas o las advertencias que nos da Jesús y toda la palabra de Dios, podríamos pensar que desgraciadamente los espíritus malignos todavía continúan haciendo de las suyas y lo seguirán haciendo hasta el día final. Desgraciadamente se enseña acerca de que el maligno puede ser atado, ¿verdad? Y en la epístola de Judas, que solamente tiene unos versículos, ni siquiera tiene 2 capítulos, solo uno, se nos enseña que el mismísimo arcángel Miguel, que se enfrentó a Satanás por el cuerpo de Moisés, no le dijo a Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Le dijo, que el Señor te reprenda. Fijaos, si ni el arcángel Miguel se atreve a decir, te ato en el nombre de Jesús, ¿qué hacen tantos creyentes diciendo a Satanás, te ato en el nombre de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces hay que atar a Satanás? O quizá peor aún, ¿no es suficiente el nombre de Jesús para atar a Satanás? Os invito a que penséis en estas cosas, porque quizá en esta iglesia no se practique esto, pero en otras sí, y actualmente. Algunas incluso quizá estén cerca a esta localidad. ¿Por qué lo hacen? ¿Es bíblico o no es bíblico? Cuando hice... ¿Sí? Una pregunta. Dime. Lo que enseñan las Escrituras no es que resistamos a Satanás, pero yo no he oído nada de atar. Claro, por supuesto que no. ¿Quién es el que ata? ¿Jesús o la persona que pide en el nombre de Jesús que lo aten? Porque no entiendo. Claro, precisamente eso es lo que estoy afirmando. La Biblia, vamos a decir desde un punto de vista más panorámico, no nos está enseñando que atemos. Ni Jesús lo hace, ni nosotros lo hacemos. Forma parte del plan de Dios que Satanás todavía siga haciendo por un poco más de tiempo sus artimañas. Pero, debido a esta parábola donde se habla de un hombre fuerte y otro más fuerte, y que este más fuerte ató al otro y por eso le quitó sus bienes, y que también se habla de un abismo y otras cosas en Apocalipsis, algunos evangélicos creen que a Satanás hay que atarlo en el nombre de Jesús y que todo creyente tiene potestad para hacerlo. Junto con ello, también hay un elemento que se nos escapa a la hora de atender a una persona que está siendo influenciada o poseída por un demonio. Jesús muchas veces produce una reconciliación. Con el endemoniado gadareno, por ejemplo, aprendemos que Jesús le enseña a esta persona que se reconcilie, que dé testimonio a su familia. Este endemoniado gadareno quería seguir a Jesús.
Había sido tan impactante lo que él había experimentado que quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, ve a tu casa y estate con tu familia. Seguramente el endemoniado gadareno lo hizo. Y luego vemos que fue de testimonio en esa región de Gadara. Fue probablemente uno de los primeros predicadores de la buena noticia por esa región. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en este tiempo, si en algún momento debemos atender como creyentes, porque ese es otro punto, todo creyente tiene poder de Dios para orar por una persona, por sanidad, por liberación o por asuntos que tengan que ver con el Señor y con la dignidad de ese ser humano. Este poder no está diezmado ni monopolizado a ciertos elegidos, a ciertos líderes de la iglesia. Todo creyente tiene este poder, sobre todo cuando el Espíritu Santo les ayuda a entender que todos somos responsables delante de Dios. Por tanto, cuando hablamos a veces de orar por alguien por sanidad o por liberación, este texto de que un espíritu maligno puede salir de una persona y luego volver, e incluso con más espíritus, nos ayuda a entender que no solamente debemos hacer predicaciones y atenciones sobre sanidad y liberación, debemos hacer seguimientos, debemos hacer una pastoral, un discipulado a esa persona enferma que se ha sanado, a esa persona afectada por el enemigo que se ha curado, que se ha liberado. Porque pensad por un momento, si alguien se ha visto afectado por alguna influencia del enemigo, entre otras cosas porque consulta las cartas para ver el futuro, porque le gusta jugar con la ouija, porque quizá consulta libros, películas y a saber qué recursos que hablan sobre el mundo ocultista y cosas espirituales malignas y extrañas. Si a esa persona aparentemente le tratas en el nombre de Jesús porque Dios te lo enseña y te invita a hacerlo, y esa persona es tratada con éxito, si esa persona no es discipulada, si no es enseñada, orientada y con un seguimiento de cómo está su vida personal, probablemente volverá a las mismas. Volverá a practicar lo mismo y volverá a estar igual o peor. Por tanto, esta parábola, si lo llevamos a un plano individual, nos enseña eso. Que no solamente debemos orar por la sanidad, sino luego cuando esa persona se ha sanado, ver cómo está progresando. Porque hay personas que pueden tener ciertas afecciones, ciertos tumores o ciertas enfermedades por un mal estilo de vida, por una mala dieta, por malos hábitos en general. Y nosotros legítimamente delante de Dios podemos orar por esa persona para que se sane de esa afección. Pero luego lo lógico como creyentes es aconsejarle a que tenga una vida más saludable. No vaya a ser que luego vuelva a tener otros problemas de salud. Pues en este caso es similar. Si alguien de algún modo se ve sugestionada por el maligno, influenciada por él, tentado a ciertas cosas, no solamente hay que atenderle en esa situación puntual, sino ayudarle en su proceso para ser un hijo de Dios que imite a Jesús. En definitiva, con esto vemos que el Señor está profundizando en muchísimos asuntos que ojalá la iglesia de hoy reflexionase. Como estuve compartiendo a algunos hermanos antes, me estoy dando cuenta con la exposición de Lucas que el tema del enemigo, de sus artimañas y de sus ejércitos, Jesús lo tiene muy, pero que muy interiorizado y lo repite y reitera muchísimo a sus oyentes, y nosotros no lo estamos haciendo en la iglesia. Si Jesús está hablando un gran porcentaje de su discurso sobre el enemigo y vuestro predicador, pastor o hermano que os enseñe no está haciendo ese mismo porcentaje, probablemente está cometiendo un error. Porque ya no es cuestión de gustos, no es cuestión de que me gusta más obra social que evangelismo, o hablar de familias que hablar de asuntos sobre el Espíritu Santo. Es cuestión de que el Evangelio nos enseña
las proporciones adecuadas de todos los temas y de todo el consejo de Dios que hay que exponer a la Iglesia. Y por tanto Jesús nos está diciendo algo muy importante para nosotros hoy. Y en medio de todo eso una mujer le interrumpe y le dice que bendito sea, ¿no?, la madre que te dio a luz, que te ayudó a alimentarte y a crecer en los primeros años de tu vida. Pero Jesús le responde que más importante es aún aquel que escucha la palabra de Dios y que la pone en práctica. Fijaos qué enseñanzas más fuertes, que incluso calarían en muchísima gente de la Iglesia Católica si reflexionasen en eso. Porque algunos están de algún modo muy centrados en la imagen, en la persona y en la obra de la Virgen María. Y yo a ellos también les invito. Enseña de la Virgen María en proporción a como se enseña de la Virgen María en los Evangelios. Porque en los Evangelios, ¿cuánto se enseña de María? ¿Un 5%? ¿Un 3%? Sin embargo, en el discurso común de la Iglesia Católica, ¿cuánto se habla de María? ¿Un 70%? ¿Un 80%? Y las cosas que se hablan son herejías completas. Por La tanto, redentora, utilizan palabras así, incluso hasta la alaban como la puerta del cielo. Eso es otra de las exaltaciones a la Virgen. Es todo tan diferente de como en realidad muestra la Biblia. Cada vez que oigo algo así me da una pena, porque para mí es tan obvio que eso no es verdad, que es una mentira, y no sé cómo expresarlo, qué decir a las personas, porque están completamente negadas y hablo por mi papá. Cuando rezaba a la Virgen María y yo trataba de enseñarle que no era así, pues también estaba completamente cerrado. Y eso me da una pena grande. Me gustaría que os quedarais con esto, porque en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo se muestra asombrado con los hermanos de esa región, porque dice que habían recibido un evangelio muy distinto a aquel que él les había expuesto. Y el apóstol Pablo les enseña que ni aún un ángel o quien sea os exponga un evangelio distinto al mío, no le creáis. Bajo mi punto de vista, usando también un poco la lógica, entiendo que en cierto modo es más peligroso aquel que está recibiendo solo una parte del evangelio, creyendo que entiende qué es Dios, que todo es el evangelio, a aquel que está recibiendo otro evangelio. ¿Por qué? Porque aquel que directamente está errado, que está en otro mundo, que está, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, con esa veneración constante a la figura de María, cuando tenga un encuentro con Dios, de verdad, genuino, busque más de Él y lo practique, va a ver claramente ese abismo entre lo que Él había recibido y lo que verdaderamente es. Pero en nuestro caso, muchas veces, ese fragmento del Evangelio de Cristo que nos ha sido predicado, hay veces que creemos que ese fragmento es todo. Y como creemos eso, ya no tenemos ese sentimiento de buscar más. Creemos que ya lo tenemos todo. Por tanto, en algunos casos es más peligroso todavía aquellos que reciben un Evangelio de Jesucristo diluido, desnatado, light. Es mejor aquel que recibe todo o se queda sin nada, pero que tiene la oportunidad de algún día encontrarse de pleno con Dios. Así que ojalá podamos reflexionar en todo el consejo de Dios que se nos expone en el Evangelio, de manera que profundicemos en las proporciones adecuadas que Jesús nos muestra y no tanto en lo que nosotros creemos.
sabiendo esto, que el hombre más fuerte es el que ha vencido a aquel hombre que se creía fuerte, que Jesús ha vencido a Satanás, ha roto su palacio, se ha quedado con sus bienes. Por un tiempo todavía Satanás está gobernando este mundo y está de algún modo acechando y creando sus artimañas para afectar a ciertas personas. Pero gracias a Dios Jesús ya ha vencido y todo es ya consumado. Así que creamos que en su nombre todo está hecho y que nosotros, estando en Él, haremos esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Amén. Amén.